Genios o locos, científicos excéntricos y sus locuras, los genios que rompieron todas las reglas. Los primeros 5 casos que redefinieron los límites de la ciencia. Nikola Tesla, el genio eléctrico que hablaba con palomas. Cuando se habla de genios incomprendidos, ningún nombre resuena con tanta fuerza como el de Nikola Tesla. Fue el hombre que soñó con llevar electricidad a todos los rincones del mundo, sin cables, el que visualizó Internet un siglo antes de que existiera, y el que terminó sus días alimentando a una paloma blanca a la que amaba como a una esposa en sí, literalmente. Nacido en 1856, en lo que hoy es Croacia, Tesla fue un inventor e ingeniero eléctrico que dejó una huella monumental. Se enfrentó a gigantes como Thomas Edison y cambió el curso de la historia con la creación del sistema de corriente alterna, CA, que hoy alimenta casi todas las ciudades del mundo. Pero Tesla no era simplemente un inventor, era un soñador compulsivo. En su mente, los inventos aparecían completamente formados, como visiones. Decía que no necesitaba planos, podía visualizar y probar sus máquinas mentalmente, con precisión matemática. Inventó o anticipó el control remoto, las bobinas de inducción y sistemas inalámbricos de energía. Tesla era también un personaje profundamente excéntrico. Solo dormía 2 horas por noche y aseguraba que su productividad se multiplicaba, mientras los demás perdían el tiempo durmiendo. Odiaba redondamente las perlas, tanto que se negaba a hablar con mujeres que las llevaban puestas. Estaba obsesionado con el número 3, daba 3 vueltas alrededor de un edificio antes de entrar. Usaba 18 servilletas para limpiar sus utensilios, y solo se hospedaba en habitaciones cuyos números fueran múltiplos de 3. Creía que ciertos rayos de luz tenían propiedades curativas y pasaba horas exponiéndose a luces ultravioleta. Su extraño amor por una paloma. En sus últimos años, Tesla vivía solo en el Hotel New Yorker, quebrado y olvidado por la sociedad. Allí desarrolló una extraña relación con una paloma blanca que visitaba su ventana con frecuencia. Llegó a decir amaba a esa paloma como un hombre ama a una mujer. Y ella me amaba a mí mientras la tuviera. Mi vida tenía sentido aun cuando la paloma murió. Tesla declaró que una luz brillante salió de sus ojos, y en ese momento supo que su trabajo en la Tierra había terminado. Murió solo, en 1943, sin fortuna ni reconocimientos oficiales. Pero hoy, Tesla es un símbolo del genio incomprendido, del pionero que se adelantó demasiado a su tiempo, y del científico que tocó el borde de la locura. Werner Forssmann, el médico que se abrió el brazo para llegar a su corazón. En 1929, el joven médico alemán Werner Forssmann tenía una idea absurda para su época, que era posible acceder al corazón humano, sin cirugía abierta, solo con un catéter introducido desde una vena del brazo. Los directores del hospital lo miraron como un loco. Le dijeron que era peligroso, que jamás funcionaría, y que no tenía permiso para intentarlo. Pero Forssmann no se dio por vencido. Si nadie le iba a permitir hacer la prueba en un paciente, lo haría en sí mismo. Un día, Forssmann se escondió en el laboratorio, anestesió su propio brazo, hizo una incisión en una vena, y comenzó a introducir un catéter de 65 centímetros. Lo hizo con ayuda de un espejo y sin asistencia profesional. Cuando creyó que había llegado cerca del corazón, bajó 2 pisos caminando, con el catéter aún dentro de su brazo, hasta la sala de radiología. Pidió que le tomaran una radiografía. Resultado: en el tubo había llegado exactamente al ventrículo derecho del corazón. Había demostrado que su idea era viable. Recompensas: ninguna. Forssmann fue expulsado del hospital por su conducta. Nadie en la comunidad médica quería aceptar su hallazgo. Se retiró de la investigación, trabajó como urólogo y vivió en el anonimato durante décadas, hasta que, en 1956, cuando ya nadie lo esperaba, su método fue reconocido como el inicio de la cardiología moderna. Ese año, ganó el Premio Nobel de Medicina. La técnica de cateterismo que nació de su locura hoy salva millones de vidas al año. Paracelso, el alquimista rebelde que quemaba libros en las plazas. En el siglo XVI, cuando la medicina era una mezcla de supersticiones, sangrías y oraciones, apareció un personaje que lo cambió todo, a su manera. Su nombre: Philippas Aurelis Theophrastus Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso. Paracelso era médico, alquimista, astrólogo y un firme creyente en que la naturaleza tenía todas las curas, aunque sus colegas no supieran encontrarlas. Se burlaba de los médicos tradicionales, criticaba a Hipócrates y Galeno, y decía que sus teorías eran basura obsoleta. De hecho, quemó públicamente libros de medicina frente a estudiantes y doctores. Rechazaba las universidades
y recorría Europa como un vagabundo sabio, tratando a campesinos, mendigos y nobles por igual. Hablaba en idiomas locales en lugar de latín académico, lo que le valió el odio de la élite médica. Uno de sus aportes más importantes fue esta frase: todo es veneno, nada is vanino. Solo la dosis hace el veneno con ella. Sentó las bases de lo que hoy es la toxicología moderna. Paracelso entendía que incluso el agua o el aire pueden matar en exceso, y que sustancias temidas como el arsénico, el mercurio o el plomo podían curar, si se usaban bien. Paracelso mezclaba ciencia y magia, usaba talismanes, fórmulas secretas y rituales. No creía en la separación entre medicina y espiritualidad. En su visión, el cuerpo era un reflejo del cosmos. Murió a los 47 años, en circunstancias poco claras, pero su legado quedó. Fue uno de los primeros en defender que la observación directa, la experiencia y la experimentación eran más valiosas que repetir lo que decía un libro antiguo. Barry Marshall, el doctor que se tragó una bacteria para ganar un Nobel durante décadas. Los médicos creían que las úlceras estomacales eran causadas por el estrés, la comida picante o el exceso de ácido, hasta que, en los años 80, el médico australiano Barry Marshall propuso algo escandaloso: las úlceras son causadas por una bacteria. La bacteria en cuestión era la Helicobacter pylori. Marshall y su colega Robin Warren la habían encontrado consistentemente en pacientes con gastritis y úlceras, pero nadie les creía. Los microbiólogos decían que ninguna bacteria podría sobrevivir al ácido del estómago. Frustrado por la falta de apoyo, Marshall hizo lo impensable: bebió un cultivo lleno de Helicobacter pylori. Desarrolló gastritis, tuvo náuseas, vómitos y malestar. Luego tomó antibióticos y se curó. Demostró así, de manera irrefutable, que la bacteria causaba las úlceras. Cambió la forma en que se trataban millones de pacientes. Barry Marshall y Robin Warren recibieron el Premio Nobel de Medicina. Jack Parsons, el científico de cohetes que invocaba demonios. John Whiteside Parsons, conocido como Jack Parsons, fue uno de los fundadores del Jet Propulsion Laboratory JPL de la NASA y un pionero en la creación de combustibles para cohetes. Pero además de ser un brillante ingeniero, era un ocultista discípulo de Aleister Crowley, y realizaba rituales mágicos para invocar entidades sobrenaturales. En los años 30, Parsons experimentaba con mezclas explosivas que nadie se atrevía a probar. Creó propulsores sólidos que se convirtieron en la base de los cohetes modernos. Su apodo era el Mago de Pasadena. Pero en casa, su vida era muy distinta. Tenía un altar ocultista, organizaba rituales y practicaba la llamada magia del caos. Invitaba a intelectuales, artistas y también a personajes turbios, como L. Ron Hubbard, el futuro creador de la cienciología. Final explosivo. En los años 50, Parsons murió a los 37 años en una explosión misteriosa en su laboratorio casero. Algunos creen que fue un accidente, otros que fue asesinado por sus conocimientos peligrosos. Y los más místicos dicen que liberó una fuerza que no pudo controlar. Hoy, la NASA rara vez menciona su nombre, pero sin Jack Parsons, probablemente nunca habríamos llegado a la Luna. Casi terminamos este viaje por las mentes más brillantes y más inquietantes de la historia de la ciencia, hombres que cambiaron el mundo, pero que también desafiaron las normas, los límites, y a veces hasta la realidad misma. Y si te gustan estas crónicas que mezclan historia, ciencia y locura, no te vayas sin suscribirte.